No voy a hablar de anatomía patológica, por desgracia, pero sí que haremos alguna alusión a esta especialidad y por qué es tan importante el hacer la transformación desde una anatomía patológica convencional a una patología digital. Los patólogos nos dedicamos clásicamente al microscopio, miramos las lesiones que vemos en las células, en los tejidos, y hasta ahora lo hacíamos con el microscopio. Eso suponía que todo lo que teníamos que hacer dependía de la interpretación humana, incluso, por ejemplo, medir el tamaño de un tumor o cuantificar cuántas células tenían mitosis. La propuesta es, ¿por qué no hacemos esto con la pantalla del ordenador? Transformamos el microscopio en una computadora y una pantalla de ordenador y un software adecuado, y la hipótesis es que podremos hacer diagnósticos de mayor calidad, más rápidos y obviamente cometeremos menos errores, ¿no? Porque aunque siempre se ha dicho que la anatomía patológica es un poco el diagnóstico definitivo, desde que tenemos también la información genética, pues hay mucha más información que la pura morfología, ¿no? Y la propuesta con la patología digital es integrarnos también con todo el mundo de la patología molecular, de la biología molecular, ¿no? En esta presentación que vamos a ver hoy, vamos a ver cuáles serían los requisitos para configurar un sistema de patología digital, cómo cambian los circuitos, los flujos de trabajo y en qué consiste lo que llamamos la trazabilidad de las muestras, ¿no? Y de dos productos intermedios que utilizamos. Para mirar al microscopio necesitamos los bloques de parafina, porque son, digamos, aquellos que nos permiten fijar los tejidos adecuadamente para luego poder cortarlos con un espesor que nos permita mirarlos al microscopio, y en segundo lugar los portaobjetos, que son los que vamos a digitalizar sobre todo, ¿no? Es la gran estrella de un proyecto de patología digital, es la capacidad que ahora tenemos de poder digitalizar esos portaobjetos y sustituir, como decíamos, el microscopio. Y esto es algo que parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Este artículo me gusta porque dentro de la confusión del título, ¿no? Cuando lee uno el título en inglés, CAMS Digital Pathology, parece que nos van a hablar de que está llegando la patología digital. Sin embargo, aquí el término CAMS, COMES, en realidad, en plural comites, se refiere al término latín, en el cual nos dice este compañero, este patólogo, que la anatomía patológica ha quedado, ya está siendo una compañera de viaje y ya estamos viendo varios hospitales que están realizando esta transformación hacia el mundo digital. Con lo cual no es que esté llegando, es que ya nos está acompañando desde hace unos años en nuestro trabajo cotidiano. Todo esto requiere efectivamente una serie de requisitos humanos, de recursos técnicos, cambios en la organización, disponer de espacios físicos. ¿Por qué? Porque el microscopio lo va a sustituir una máquina que ahora veremos, que se llama el escáner de preparaciones digitales. Es parecido a un escáner de resonancia magnética o un escáner de TAC. Y su misión también es generar una imagen médica, en este caso la imagen de la preparación digital. Y obviamente hay que tener unos espacios físicos para poder ubicar adecuadamente estos escáneres, ¿no? Y como os digo, va a cambiar todos los circuitos internos, los técnicos que nos ayudan a los médicos, a los patólogos, en los laboratorios de anatomía patológica, ahora tendrán unas funciones distintas, ¿no? Hay que dar formación a los patólogos, hay que hacer validación y comprobar que lo que yo estoy diagnosticando en la pantalla del ordenador realmente lo hago al menos con la misma calidad que lo hacía con el microscopio.
hay que decidir si voy a ir a la digitalización total, voy a sustituir totalmente el microscopio o me quedo con el microscopio para algunas preparaciones. Eso es importante porque algunas preparaciones que utilizamos luz polarizada, por ejemplo, para ver una enfermedad que se llama amiloidosis. La amiloidosis la diagnosticamos gracias a una tinción que se llama rojo Congo, y el rojo Congo requiere polarización. Bueno, pues los escáneres hoy en día de momento no nos permiten polarizar la luz, ¿no?, en el microscopio convencional. De forma que no es creíble que un patólogo te diga que ya no utiliza para nada el microscopio, no. En algunos tipos de microscopía todavía las vamos a necesitar, ¿no? Bueno, antes de complicaros más la idea global, vamos a ir poco a poco viendo cuáles serían los requisitos, cuáles son los componentes de un proyecto de patología digital. Decíamos que hay un aparato, un escáner. Hombre, es mucho más pequeño que un TAC o que una resonancia, pero para que veáis un poco de qué dimensión estamos hablando en cuanto a carga de trabajo, en un hospital, digamos, de unas 400 camas, un hospital pequeño, se pueden estar generando todos los días en torno a 200, 300 preparaciones histológicas. Digamos que 200 o 300 biopsias o citologías, ¿no? Entonces, el escáner tiene que ser capaz de asumir toda esa carga de trabajo. Por eso utilizamos alimentadores de preparaciones donde el técnico, son unos casetes donde el técnico va poniendo cada uno de los cristales, cada una de las laminillas, para que el escáner luego trabaje de forma automática. Ahí es muy importante que haya escáneres también que no solo nos permitan escanear hematoxilinas y eosinas, el PAS, el rojo Congo, como decíamos, o el tricrómico de Mason, que son tinciones que solemos utilizar en el día a día, sino que cuando estamos hablando de enfermedades renales o de enfermedades de la piel, utilizamos también fluorescencia directa. Es decir, tenemos que tener escáneres que nos permitan escanear glomérulos que están siendo teñidos con complemento, con IgA, con IgG, que son los anticuerpos habituales que me permiten detectar y diagnosticar, por ejemplo, una glomerulonefritis. Por eso es importante, como os digo, que en un proyecto global de digitalización incluyamos tanto campo claro como fluorescencia. También el escáner, una parte fundamental del equipamiento es la cámara. En realidad sería la forma en que trabaja un escáner, en algunos casos es que va tomando fotograma a fotograma, fotos de cada uno de los campos, luego los combina todos juntos y te crea lo que llamamos una preparación virtual, ¿no? Esos serían algún tipo de escáner que se llaman pues, de tiling, ¿no?, de fotomontaje, por así decirlo. Hay otros escáneres que son de cámaras lineales, que lo que hace es hacer un barrido de la preparación y no crean un fotograma, sino que crean toda una línea. Son cámaras que escanean una línea completa, un área completa de la preparación, y entonces el fotomontaje, por así decirlo, es más sencillo porque una preparación puede tener en torno a unos, digamos que 10.000 o 20.000 campos microscópicos, y fijaos lo que supone para el software de este escáner tener que hacer un fotomontaje con 10.000 o 20.000 fotos, ¿no? Las cámaras lineales lo hacen más sencillo porque normalmente se crean en torno a unas 100 o 200 líneas de escaneado, ¿no? Bueno, es otra tecnología disponible. Claro, todo esto que supone que escanear una preparación lleva tiempo. Cuando nosotros empezamos con todo esto en el año 2001 o así, el escaneado tardaba todo un día. Yo ponía la preparación en un escáner, me iba a mi casa, volvía al día siguiente
ya, eureka, había terminado de escanear, ¿no? Hoy en día un escáner digitaliza una preparación en apenas un minuto. Eso quiere decir que hoy en día sí se puede escanear toda la carga de trabajo de un hospital, ¿no? Sin embargo, no todo es tan fácil porque a veces las preparaciones son muy tridimensionales y los cortes no son muy finos, o bien en el caso de la citología se amontonan las células una encima de otras y tenemos que ser capaces también de escanear en el eje Z porque hay información que no está en un solo plano, ¿no? Y la otra parte importante que hace la máquina, el escáner, como hemos dicho, es la composición, la fotocomposición de esa imagen. Vale, ya hemos sido capaces de generar una preparación digital, una preparación virtual. Luego, las otras partes que vamos a necesitar es un software especializado para visualizarlas y un software para una base de datos de imágenes, ¿no? Una gestión de imágenes. ¿Por qué necesitamos un software específico de imágenes? Porque son imágenes muy grandes. Estamos hablando de imágenes que tienen más de 100.000 píxeles por lado. Es decir, tú intentas cargar una de estas imágenes en el Photoshop y seguro que se cuelga no hay, ni aunque tengas, no sé, 8 gigas de memoria, es capaz de cargarla a tu ordenador porque son imágenes muy grandes. Y entonces necesitamos un software específico que haga una especie de streaming para que vaya cargando esas imágenes tan grandes poco a poco en el visualizador. En esto consiste un visualizador, como veis aquí, ¿no? En este caso estamos viendo una citología de un linfoma en el cual el patólogo ha hecho una extensión sobre el portaobjetos. Esta sería la miniatura de la extensión y la estamos viendo a 40 por, y aquí estáis viendo, pues en su mayor parte son linfocitos bastante grandes, hay alguna célula plasmática y bueno, algún hematíe, como estáis viendo aquí, y algún linfocito un poquito más pequeño, ¿no? Bueno, pues lo mismo que veo al microscopio, exactamente lo mismo y con una calidad genial, puedo verla a través de este software, a través de este visor de imágenes que me permite cambiar de aumentos. Tengo las mismas herramientas que tengo en el microscopio, un objetivo 4 por, 10 por, 20 por, 40 por, lo mismo, y desplazarme con la preparación con un solo clic de ratón, ¿no? Además de la imagen, nosotros necesitamos información de la historia clínica, de cómo era macroscópicamente ese líquido, ese tejido. Todo eso lo gestiona el sistema de información de anatomía patológica. Con lo cual es muy importante que tanto la historia clínica como la imagen estén unidas y el visor debe ser capaz de mostrar información de ambas fuentes de información, de lo que es la imagen digital y de lo que es el resumen de la historia clínica del paciente. Y eso en cuanto a la parte de software. ¿Y qué necesito en hardware? Pues realmente el ordenador, no creáis que necesitamos un ordenador súper potente. Quizás es importante que la tarjeta gráfica sí sea rápida, que se comunique utilizamos monitores clínicos con una buena tarjeta gráfica de alta velocidad. Eso sí que es importante, porque lo que sí necesitamos es mucha potencia gráfica, pero la CPU puede ser una CPU convencional y no requiere grandes prestaciones. Sistemas operativos, como trabajamos generalmente con tecnología web, va a funcionar bien en Linux, en Mac, en Windows. En eso sí que no tenemos grandes limitaciones, ¿no? Pero como os digo, una vez generada la imagen digital hay que almacenarla. Si sabéis algo de cómo lo hacen los radiólogos utilizan lo que llamamos PACS, Picture Archive and Communication Systems. Los PACS son sistemas de almacenamiento de imagen
que hasta ahora solamente se utilizaban en radiología, pero que recientemente ha salido una norma internacional que se llama DICOM, que ya existía en radiología y que ahora también se puede utilizar en anatomía patológica, ¿no? Con lo cual, en los packs podemos almacenar también la imagen de anatomía patológica y podemos almacenar, si queremos, una copia del informe de anatomía patológica. Bueno, este tema del almacenamiento lo veremos con mayor detalle a continuación porque es un tema complicado. Ya hemos dicho que estamos hablando de imágenes muy grandes, que estamos generando cada día, depende del hospital, un hospital como el mío está generando cada día en torno a unas 1000 imágenes, cada una de un tamaño muy grande, entonces este tema de almacenamiento luego lo trataremos. Pero por supuesto hay que considerar todos los aspectos de seguridad, de privacidad, cuidado con compartir el número de la biopsia, porque con el número de la biopsia y sabiendo el hospital del que viene, puedes saber de qué paciente estamos hablando, con lo cual esos temas de seguridad, a veces los patólogos creemos que podemos publicar una imagen y poner en esa foto el número de la biopsia, eso hay que evitarlo con el fin de que haya la mínima posibilidad de identificar a los pacientes y de hecho si damos el paso al digital supone que detrás tenemos un buen equipo de informáticos que nos van a mantener, que el sistema va a estar todos los días disponibles y que el sistema se va a actualizar con las últimas versiones, sobre todo por los temas de seguridad que comentábamos, ¿no? Hemos dicho que no solo es imagen, que la patología digital supone también integración de datos del informe de anatomía patológica, de otras imágenes como son las fotos de la pieza quirúrgica, es lo que llamamos la foto macroscópica. También utilizamos cuantificación mediante análisis de imagen, luego veremos algún ejemplo. La integración de lo que está ocurriendo en los teñidores de hematoxilina, de inmunohistoquímica, en fin, no os voy a aburrir, pero hay mucha más información y no solamente es la digitalización y el cambio al microscopio. Hay que manejar muchos datos y uno de los datos que más nos interesa es la segunda opinión. El patólogo está muy acostumbrado a consultar con otro compañero cuando tiene la más mínima duda diagnóstica. Antes enviábamos en un sobrecito la preparación, el cristal, la enviábamos por mensajería, por correo, y una semana después o un mes después obteníamos el diagnóstico. Perdón, Marcial, un minuto, me informan una cosa increíble, se cortó la luz en donde está la Facultad de Medicina y están reiniciando la conexión y solo para que no pierdan el hilo los alumnos de la Facultad de Medicina de San Luis. Esperamos a que se conecten de nuevo. Sí, es está muy interesante, muy interesante. Solo esperemos un minutito y me dicen reiniciando. Voy incluso a llamarlos por teléfono. Un minuto. Doctores, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Le escuchamos? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente. Yo soy José Luis y, bueno, a nombre de la doctora Angélica, agradecerle y también darle sus excusas porque ella en estos momentos se encuentra en Santiago. ¿Cómo va, Claudia? El Ministerio de firmando un convenio. Sí. Muchas gracias por avisarnos. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ella por también tener la posibilidad de conectarnos con Concepción. Sí, muchas gracias. Así que estoy aquí disponible para lo que necesiten. Estupendo. Estamos esperando a que se vuelvan a conectar los compañeros de San Luis y en cuanto se vuelvan a conectar reanudamos la perorata. Ya, muchas gracias. ¿Nada? Sí, perdón, es un minuto más, ahí me dicen que hubo un corte general y sí, ya volvió a la luz y están volviendo, digamos. Solo una cosa que, bueno, suele ocurrir. Sí. Menos mal que no se te cortó la luz a vos, Marcial, que soy el que está dando la clase, ¿no? Utilizo un SAI. A veces
Cuando, hombre, alguna vez se ha ido la luz, pocas veces ya, ¿no? Pero yo soy muy desconfiado y tengo un SAI, aunque se vaya la luz, seguiré conectado. Perfectamente. Pareces un emergencista, no un anatomopatólogo, ¿eh? Eso es cosa de emergencista, tener el plan B, ¿eh? Virgencita, que no me ocurra nada de esto. Bueno, perdón la interrupción, ¿no? Pero bueno, ahí... Son en España, las 7:30, doctor Marcial. Las 8:30, y sereno. Híjole. Sí, ya lo deben estar apurando desde atrás de la cámara para que termine la presentación y se presente a cenar. Bueno, ya empieza a oler, sí, ya llega hasta aquí el olor. Ya tengo tortilla de patata, por si queríais saberlo. Más tarde, mijo, vamos a dormir. Venga, seguimos. Como os decía, la patología digital no solamente se trata de escanear portaobjetos, también supone la integración de mucha información. Información de los diagnósticos de anatomía patológica, integración de la imagen macroscópica, por ejemplo, hago una foto de una pieza quirúrgica y necesito comparar cómo es el aspecto microscópico del tumor con la foto macroscópica, ¿no? Utilizamos análisis de imagen automatizado, que lo que nos permite es cuantificar, como decíamos, número de mitosis, cuántas células son positivas para receptores de estrógeno. Todo eso son datos que también tenemos que integrar, ¿no? En el caso de los teñidores son las máquinas que van a colorear las preparaciones, ya sea una hematoxilinosina, ya sea una inmunistoquímica, y esos teñidores dan información muy útil. Por ejemplo, podemos saber cuánto tiempo estuvieron en el alcohol, cuánto tiempo estuvieron, es decir, podemos tener una trazabilidad completa de todo lo que le ha ocurrido a esa preparación, ¿no? También podemos saber dónde está físicamente cada uno de los bloques de parafina, cada una de las preparaciones. Esa trazabilidad o ese tracking de la ubicación física de cada objeto también la podemos integrar, de forma que yo puedo estar viendo una preparación digital y en caso de que necesite un corte nuevo, tengo la información de que los bloques de esta preparación están en el armario X, en la sala X, ¿no? Fijaos la ganancia de tiempo en no tener que andar buscando en qué archivador o en qué edificio estaba localizado ese bloque de parafina, ¿no? Pero quizá lo más interesante y un poco lo que nos trae a esta sesión es que por fin puedo hacer telepatología de una forma mucho más eficiente. Antes, cuando yo quería hacer telepatología, es decir, conectarme de forma remota con otro patólogo, tenía que conectar una cámara a mi microscopio y transmitir por vídeo esa señal que estaba cogiendo de mi microscopio. Ese sistema no funcionaba bien porque sabéis que las transmisiones por la red llevan cierta demora, cierto delay, y esa demora hacía que la sensación de la navegación por la preparación transmitida por vídeo no era satisfactoria. Ahora, con las preparaciones digitales, todo ha cambiado. Las redes, aunque sean incluso con una DSL, se puede hacer telepatología utilizando preparaciones digitales de forma muy eficiente. Permite la enseñanza a distancia. Podríamos, en vez de yo estar hablando en estos momentos de telepatología o de patología digital, podría estar mostrándoos un diagnóstico de anatomía patológica y lo veríais de forma muy satisfactoria, muy inmediata, porque los retrasos de transmisión son nulos, porque el sistema que os decía de streaming en las preparaciones digitales permite que con muy poco ancho de banda se transmite muchísima información. Se está utilizando también para llevar un control de calidad de nuestros diagnósticos. Se utiliza también en investigación para llevar muestras a lo que llamamos los biobancos,
que son los almacenes que utilizamos para luego poder utilizar esas muestras en investigación. Como veis, son muchas cosas las que queremos hacer. Nos queremos conectar con todo. Y la única forma de hacerlo es utilizar lo que en informática médica se llaman los estándares o las normas internacionales. ¿Cuáles son las principales normas que os tienen que sonar? Pues mira, SNOMED-CT, porque durante muchos años los patólogos perdón, hemos utilizado SNOMED como una nomenclatura, como una, digamos, que sistema de poder clasificar nuestros diagnósticos, y SNOMED ha evolucionado hacia SNOMED-CT. De forma que yo puedo diagnosticar, por ejemplo, un carcinoma ductal infiltrante de mama, pero claro, si yo pongo en mi informe carcinoma ductal infiltrante de mama, una persona de Japón o una persona incluso del Reino Unido no va a poder interpretar ese diagnóstico en mi idioma. Si pongo el código SNOMED-CT, el M40-805, pues ese código es interpretable en todos los países y en todos los idiomas. Por eso es muy importante utilizar estas normas internacionales. También para intercambiar los formatos de los mensajes, que esto es más lo que utilizan los informáticos, ¿no? Que es cómo se va a transmitir, por ejemplo, en una historia clínica que va adelante el número de historia clínica o va adelante el nombre del paciente. A esas reglas de cómo transmitir la información, la más conocida es HL7, Health Level 7. Y entonces es importante que también a la hora de transmitir información de patología digital se utiliza la norma internacional de HL7. XML lo utilizamos para definir la estructura de los informes de anatomía patológica. Que cuando yo estoy diciendo que estoy enviando el diagnóstico, la forma de saber en todos los sistemas informáticos en qué parte del informe está el diagnóstico anatomopatológico es utilizar la estructura XML, lo que llamamos los DTDs, en este caso los CTDs, para que siguiendo la norma, es una norma que viene de HL7 y que está muy protocolizado cuáles son las partes de un informe de anatomía patológica. IHE ha hecho también una propuesta un poquito más avanzada de cómo tienen que ser los informes de anatomía patológica. Y por fin llegamos a DICOM. DICOM es el estándar de imagen médica que, como os decía, DICOM o DICOM es imagen digital y comunicaciones médicas. Ese formato que ya viene utilizando radiología desde hace muchos años. Ahora, en el año 2008, salió una norma también para anatomía patológica que se ha mejorado significativamente en los últimos años, lo cual nos está permitiendo, luego vamos a ver en qué consiste el DICOM en anatomía patológica, que como os digo ya se puede utilizar, ¿no? También utilizamos, decíamos, fotomacroscópicas de biopsias de piezas quirúrgicas, utilizamos vídeo, por ejemplo, la grabación de, nos han enviado una muestra de cáncer de colon y se ve como el técnico de anatomía patológica está seleccionando las áreas donde hay tumor. Bueno, pues esos vídeos también las guardamos, ¿no? La imagen microscópica estática, aparte de la preparación digital, también la utilizamos. Por ejemplo, en algunas tinciones especiales que hacemos para técnicas moleculares como hibridación in situ, todavía estamos utilizando fotos fijas, ¿no? O cuando corremos de agarosa y queremos localizar, pues, si ha habido en una PCR convencional, si ha habido amplificación de un gen, pues esas fotos de los geles de agarosa también las guardamos como fotos fijas, ¿no? Os decía antes que donde no tenemos escáneres ni en la polarización,
ni cuando estamos viendo la preparación en fresco. ¿Cuándo vemos una preparación en fresco? Cuando un paciente ingresa en urgencias con un dolor de rodilla, un dolor articular tremendo, y nos piden descartar en ese momento si el paciente está sufriendo un episodio de gota. Lo que hace el médico de urgencias, toma una porción del líquido sinovial de ese paciente, lo pone en un porta, nos lo envía a anatomía patológica y en ese momento detectamos si ese paciente tiene cristales de ácido úrico o son cristales de pirofosfato o lo que sea, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico inmediato, por ejemplo, ayudando al médico de urgencia. Y eso lo hacemos con el microscopio porque los escáneres aún no están preparados para esos exámenes en fresco, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste una preparación virtual o una preparación digital? Pues en transformar esto que estáis viendo, por ejemplo, este que tenéis a la izquierda es un carcinoma renal, este sería el tumor. Aquí tendríamos la cápsula que se está intentando, el tumor está intentando romper, pero no lo ha conseguido, la cápsula del riñón. Aquí tenemos lo que es la masa tumoral, esto que vemos en azul, y esto que veis más rojo es una hemorragia que ha provocado el tumor, y entonces es una hemorragia intratumoral. Y esta zona que tenéis más es riñón sano, ¿no? Bueno, pues esto ya podemos digitalizarlo completamente y esto nos permite evitar cosas como lo que ha ocurrido en esta otra preparación, que es de un mioma uterino, es un tumor benigno del útero, y en este caso la preparación se ha roto. Como es de cristal, se ha caído al suelo y se ha roto. Bueno, pues la ventaja de una preparación digital es que no se rompe porque se puede romper el disco duro si se cae al suelo. Pero podemos garantizar con copias de seguridad que esas preparaciones van a estar permanentemente disponibles. Estos cristales, si yo los miro dentro de 5 años, son mucho más pálidas, han perdido calidad de la tinción y, sin embargo, las preparaciones digitales son permanentes una vez que las digitalizo. Es decir, hay una serie de ventajas que no os voy a aburrir con todas ellas, pero que se está viendo que cosas que no podíamos hacer con las preparaciones de cristal, ahora las podemos hacer con las preparaciones digitales. Bueno, ¿y cómo trabajamos con una preparación digital? Este es mi sistema de información de anatomía patológica, donde yo le he dicho que en este tumor yo tengo una tinción, por ejemplo, de antígeno carcinoembrionario, y tengo una inmunohistoquímica, y entonces es tan sencillo como hacer un doble clic sobre esta entrada que pone aquí, que tengo una inmunohistoquímica de antígeno carcinoembrionario, y se me abre la preparación digital. Algo tan sencillo como eso es lo que llamamos la integración entre el sistema de información de anatomía patológica, que es este programa donde tengo toda la lista de tinciones que he hecho, y lo que es el sistema de patología digital, que es este. Esto es una preparación digital, en este caso no es una tinción inmunohistoquímica, sino que estamos viendo la biopsia de estómago de un paciente que sufre gastritis. Y nos pide el médico comprobar si este paciente tiene Helicobacter pylori, y hemos visto que sí. Estos bacilos que estáis viendo, bueno, esta es la superficie del estómago, que es más o menos normal. Son células mucosas que se identifican bastante bien, no hay displasia, no hay tumor, no hay tampoco una inflamación significativa, y estamos viendo que en la luz del estómago están estos bacilos que estáis viendo por aquí, de un color un poquito más oscuro, con lo cual también la preparación digital me permite hacer diagnósticos muy sofisticados, como poder detectar, en este caso, Helicobacter pylori en una biopsia de estómago. Como veis, la calidad es extraordinaria y es la misma o incluso mejor que lo que tenemos al microscopio. ¿Y qué es lo que no tengo en el microscopio y sí tenemos aquí? Por ejemplo, aquí me está
indicando el sistema de patología digital todas las zonas que yo ya he revisado. Es decir, me permite un control de calidad y comprobar que toda la biopsia la estoy leyendo y no me dejo una zona de la biopsia o del tejido sin examinar. No solo eso, sino que aplica distintos colores según al aumento al que yo estoy viendo la biopsia. Cuando estoy viéndola, por ejemplo, a 10 por, con una panorámica, con un objetivo pequeño, sale con un color azul ligero celeste. Cuando ya lo estoy viendo con mayor aumento, por ejemplo, a 40 por, me sale ya un azul marino, un azul mucho más oscuro, diciéndome, esta zona de aquí ya la has examinado con un objetivo 40 por. Una serie de funcionalidades que no podíamos soñar cuando solamente teníamos el microscopio. Otra funcionalidad posible. Uno de los problemas que tenemos en patología digital es que el escáner no siempre ha enfocado correctamente las zonas de interés. Por ejemplo, si hay alguna mota de polvo, alguna zona de pegamento encima del cubreobjetos, el escáner intenta enfocar sobre el cubreobjetos y no sobre el tejido. Eso hace que después de escaneada una preparación puede haber áreas que están desenfocadas. Pues bien, ya hay algoritmos disponibles que me permiten indicar, dime cuáles son las zonas en rojo, me indican cuáles son las zonas de este tejido que están desenfocadas. Si son muchas, con este software yo puedo, el técnico inmediatamente puede decir, esta preparación no está correctamente digitalizada y tengo que volver a escanearla mejor. Es decir, me permite llevar un control de calidad de todo lo que voy escaneando. Bien, el almacenamiento. ¿Por qué lo he dejado como capítulo aparte? Porque estamos hablando, os decía antes que en un hospital pequeño se generan unas 200 preparaciones al día. Un hospital como el mío está generando unas 1000 preparaciones al día. Esto quiere decir que cada preparación ocupa una media de 1 gigabyte, porque y eso que son comprimidas, después de utilizar sistemas de compresión tan fuertes como JPEG 2000. Incluso con sistemas de compresión muy eficientes, una preparación va a ocupar una media de 1 gigabyte. Eso quiere decir que yo en Cádiz cada día estoy generando 1 terabyte de información. Claro, yo cuando he ido a informática a explicarles que yo necesito al año en torno a 1 petabyte, que son 1000 terabytes o 1024 terabytes, me han dicho, te has vuelto loco, nunca hemos visto 1 terabyte por aquí ni en pintura, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los sistemas de almacenamiento están mejorando y hoy en día sí que ya empiezan a tener las dimensiones de petabyte y como sigamos así, el siguiente paso será el exabyte, pero todo llegará porque si a la información, fijaos que esto es solo la información de la imagen. ¿Qué ocurrirá cuando a esto le añadamos la información genética? Toda la información del ADN que contiene esos tejidos. Pues que ya no estaremos hablando de petabytes, sino de exabytes, ¿no? De 1000 petabytes, ¿no? Perdón, bueno, Marcial, 5 minutos nos queda de presentación. Perfecto. Con lo cual, fijaos, un hospital pequeñito que gestione unas 10.000 preparaciones, pues eso supone que al año, incluso un hospital pequeño va a tener que gestionar unos 30 terabytes, ¿no? ¿Cuál es la complicación de todo esto? Que tenemos muchos fabricantes de escáneres, cada uno de su padre y de su madre en cuanto al formato. Fijaos que la palabra que más se repite en esta diapositiva es propietario, que los formatos son propietarios. Y para eso, nosotros proponemos utilizar DICOM, el formato DICOM. ¿En qué consiste DICOM? Consiste en una pirámide donde la imagen de mayor tamaño, que veis aquí, esta que ocupa 169 megas, esa es la imagen que tiene la información a 40 por. Y luego se crean
otras imágenes de la misma preparación pero a menor resolución, de forma que si el patólogo está viendo, en vez de verla a 40 por, la está viendo a 2 por, pues se va a transmitir solamente 682 kilobytes. Por eso es tan eficiente los sistemas de patología digital, porque están optimizados para transmitirlo incluso por redes de baja capacidad, ¿no? Y el formato DICOM está también pensado para esa transmisión optimizada, ¿no? Todo eso va a permitir mejorar los flujos de trabajo en la identificación de pacientes, en el registro de las muestras, en la integración de la macroscopía, de las fotos macroscópicas con la microscópica, en hacer telepatología, como estábamos diciendo, en cambiar la gestión de los informes. Ahora los informes pueden contener un link, un hipervínculo a las preparaciones digitales, cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? De forma que este es el flujo convencional que antes teníamos, ¿no? A un paciente se le hacía una petición de anatomía patológica y antes lo teníamos que mirar al microscopio. Ahora lo que hemos introducido es un paso previo, que es escanear esa preparación y entonces la miramos en la pantalla del ordenador y luego guardamos eso en el PACS, ¿no? Ese es el flujo general. Por supuesto que intervienen más actores. Por ejemplo, hay veces que el PACS, que solamente almacena imágenes DICOM, no es suficiente y necesitamos otros sistemas de almacenamiento porque a menudo las preparaciones no están en formato DICOM. Entonces necesitamos también sistemas SAN, sistemas de almacenamiento específicos para gestionar toda esa gran cantidad de información que antes hemos hablado. Y no os olvidéis, nos tenemos que integrar con la historia clínica electrónica. La imagen de anatomía patológica, igual que el informe de anatomía patológica, forma parte de la historia clínica electrónica. Os traía rápidamente algunos ejemplos. Esto no es para que veáis que en la literatura ya está validada las preparaciones digitales, que en inglés se llaman Whole Slide Imaging, para diagnóstico primario en anatomía patológica. Y ahí os daba unas cuantas referencias. En este caso utilizaban el escáner de Leica, en este otro, por ejemplo, utilizaban otro fabricante que se llama 3D ISTEC, y en vez de utilizar el ratón, ellos utilizan este sistema sofisticado para mover la preparación digital, que lo llaman 3D Connection, porque es verdad que con el ratón a veces moverse es un poco más complicado que con el movimiento del microscopio, ¿no? Y este es otro ejemplo de Bach y colaboradores en las que confirman que efectivamente han conectado dos hospitales entre sí con un laboratorio centralizado y les ha permitido ahorrar mucho tiempo porque ahora distribuyen mejor el trabajo entre los patólogos, ¿no? La trazabilidad que os decía antes es esencial. No se puede hacer patología digital si no tenemos códigos de barras en todas las preparaciones y en todos los bloques de parafina. Y en este caso puede haber sistemas de información de anatomía patológica que son capaces de imprimir ese código de barras directamente, y si no, pues tendríamos que tener, como os digo, si el sistema de información de anatomía patológica no lo tiene integrado, utilizamos software, un middleware que nos permite tener esas funcionalidades, ¿no? Esto es todo el flujo que me permite hacer la trazabilidad. Es decir, en el momento que el cirujano me hace una petición electrónica, yo ya estoy esperando a que llegue la muestra en el servicio de anatomía patológica. Luego la registro, le hago una foto macro, la incluyo en parafino, la corto y la pongo en portaobjetos. Ese portaobjetos lo miro al microscopio, en este caso utilizaría la pantalla del ordenador, puedo pedir técnicas especiales, hago mi diagnóstico y hago mi informe. Ese es, en resumen, el trabajo, en qué consiste el trabajo
del patólogo, y todo ello, como os digo, desde que el cirujano extrae la muestra hasta que me hace la petición electrónica, esa petición, y yo devuelvo al GIS del hospital el informe de anatomía patológica, todo eso está integrado en mi sistema de patología digital. La ventaja, como os digo, es que ahora mismo hay un código de barras, que es este que aparece aquí en la imagen, en la etiqueta, y ese identificador es único y no solo está en el sistema de información de anatomía patológica, sino que también está en la preparación digital, con lo cual siempre sabré qué se le ha hecho a cada cristal. Una de las cosas que ya no me da tiempo porque me he extendido un poquito, es el análisis automatizado de imagen. La máquina cuantifica mucho mejor que el ser humano y, por ejemplo, contar el número de células. Hoy en día hay varios sistemas validados y, como veis aquí, el que utilizaban Harvey et al. Para el Ki-67 permite cuantificar mucho mejor que como lo hace el ser humano. Bueno, para concluir, como veis, un proyecto de patología digital no es solamente digitalizar, pero la parte fundamental es digitalizar la imagen. Eso supone un reto para el almacenamiento. Estamos hablando de otras dimensiones, de las dimensiones de petabytes y de exabytes. Estamos mejorando el trabajo cooperativo entre técnicos de anatomía patológica y entre técnicos y patólogos. Nos estamos encontrando en cada servicio tiene flujos de trabajo muy distintos y gracias a la patología digital se está homogeneizando la forma de trabajar, se está normalizando la forma de trabajar de anatomía patológica y afortunadamente tenemos las normas internacionales DICON y IHE que ya nos están permitiendo, por ejemplo, almacenar en el PACS también las imágenes y los vídeos de anatomía patológica. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis en relación a todo este reto que supone digitalizar estas mega imágenes, por ejemplo. Muy bien, fantástico. Como siempre, preguntas primero. Yo tengo algunas preguntas, pero primero quiero escuchar a alguno de los alumnos de alguno de los dos lados de la cordillera. Claudio, ahí en San Luis, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Uy. Hola. Bueno, yo soy José Peñalosa, somos alumnos de Quito, ya saben. Quería hacer una pregunta, creo que no fue nombrada la nube de almacenamiento. No sé si seguramente ya se ha charlado de eso, aparte en España ya tienen mucha más velocidad de internet que en Argentina. No sé, a mí me llama la atención que no utilicen la nube de almacenamiento y que utilicen los discos duros. Deben tener más seguridad. La pregunta mía es si tienen menos seguridad las nubes de almacenamiento y por qué no se utilizan. Ok. No, es una pregunta muy, muy pertinente. Efectivamente, sí que se utiliza cloud, la nube se utiliza para el almacenamiento en anatomía patológica, pero solamente se puede utilizar cuando la imagen ha sido anonimizada. La legislación europea requiere que toda imagen médica se sepa que está almacenada en servidores de la Unión Europea, de forma que eso es una pseudo nube y no es una verdadera nube. Lo que se están haciendo son clústeres de almacenamiento que utilizan la tecnología cloud, la tecnología de la nube, y los sistemas de información, nuestros servicios de salud, están simulando esa tecnología cloud y tenemos efectivamente pues, sistemas distribuidos para el almacenamiento. La respuesta concreta es: sí se utiliza,
pero adaptándola a los requisitos legales que nos impone la Unión Europea. Si quieres utilizar cloud, la nube como tal, como concepto, el mismo concepto que tiene Amazon o Google, en ese caso las imágenes deben ser anonimizadas y en ningún momento deben permitir la identificación de un paciente. Súper claro. ¿Alguien más de San Luis? Además de José, que siempre nos hace una pregunta. José, te digo, Marcial es uno de los más motivados, ¿eh? Ya, y si no me la llego a saber, fíjate en qué posición me pone. ¿Alguien más en San Luis antes de pasar a Concepción? Sí, acá también. Quería consultar acerca de cuáles han sido las principales dificultades que han tenido a la hora de establecer este sistema de que sea digital todo el tema de la anatomía patológica para que hoy en día esté funcionando como tal. Mira, realmente el principal problema que casi todo el mundo está teniendo, hay varias experiencias, ¿no? La principal experiencia en España está en Granada. El hospital el Campus de la Salud de Granada, el hospital en esa provincia andaluza, ha conseguido digitalizar toda la patología quirúrgica, no solo de la ciudad de Granada, sino de toda la provincia. De otros 2 pueblos que también hay hospitales en Granada. Luego hay algo de experiencia en Barcelona, hay 2 hospitales. Nosotros en Jerez comenzamos la digitalización. Yo ahora me he trasladado a Cádiz y también hemos comenzado. Y en todos los casos te puedo decir que el gran reto es el almacenamiento. Aún los sistemas no están preparados para abordar esta gran capacidad de almacenamiento. El problema es que de todo esto tenemos que hacer copias de seguridad porque son datos de pacientes. Y no es que estemos hablando de almacenar 10 o 30 terabytes al año, sino que luego eso hay que multiplicarlo por 2 porque necesitamos sistemas redundantes. Con lo cual, la gran dificultad, disponer y mantener eso año tras año con un buen sistema de almacenamiento. A lo mejor no me vais a creer, pero la transición cultural del patólogo de pasar de diagnosticar al microscopio a la pantalla del ordenador no ha sido un problema. Tengo compañeros de 60 y de 65 años que el año pasado dejaron de utilizar el microscopio sin ningún problema. Buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Bueno, venga, vale. Yo siempre pensando en lugares remotos y entiendo que dentro del millón de beneficios que trae esta nueva forma de ver anatomía patológica, cuando yo cursé anatomía patológica y después fui practicante menor y mayor de anatomía patológica, era todo microscopio, por supuesto, entiendo que una es el compartir la imagen todo el tiempo, entonces el aprendizaje para los alumnos es muy distinto que andar todo mirando atrás de un solo microscopio, pero además la posibilidad de, digamos, obtener muestras de anatomía patológica de lugares remotos o de lugares sencillamente donde no hay anatomopatólogos. Y por lo que yo te escuchaba, creo entender que es más difícil y más caro armar el centro periférico, o sea, donde se toma la muestra, que el centro donde vos mirás con que contenga una buena pantalla. No hablemos de almacenamiento, solo de obtener, digamos, de obtener la muestra. Entonces mi pregunta es muy caro y muy complicado, y si has hecho, o sea, si vos informás de lugares donde no hay anatomopatólogos, que solo hay técnicos, pero hay este equipamiento que vos describiste, ¿esto existe como tal? Perfecto. Sí, hay muchas experiencias. Obviamente sí que tiene un coste económico, pero hoy en día disponemos de escáneres de bajo coste, entre comillas. Es decir, que ¿en qué consiste un escáner traducido a dólares, ¿no? De bajo coste? Pues estamos hablando de escáneres que están en torno a los $5.000. Es cierto que necesitas un equipo de $5.000,
para poder transmitir, digitalizar y transmitir correctamente esa imagen, pero hay muchas fundaciones que están ayudando en conozco varios proyectos en Maputo, o sea, en África, conozco varios proyectos en Asia también, y entonces, bueno, y por supuesto en Iberoamérica, ¿no? Es decir, es posible disponer de un escáner y teniendo un buen técnico que hace una buena tinción, y los técnicos, por ejemplo, recuerdo que en Maputo lo que hicieron fue al celador del hospital le dieron un entrenamiento para que supiera cómo teñir las preparaciones y le dejaron un escáner. Y con ese escáner se han podido digitalizar cientos de casos de cáncer de cérvix en esa población. De forma que no, es totalmente factible, no supone un gran desembolso. Y en todo caso, esos $5.000 no lo va a pagar esa población que no tiene recursos, sino que se dona desde los centros de referencia. Lo que hacemos, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante en Portugal que lo que hizo fue a los hospitales que no tenían patólogo, les donaron un escáner para que ellos pudieran digitalizar, para que el técnico de anatomía patológica, un técnico con formación muy básica, digitalice esas preparaciones para que puedan ser vistas desde el centro de referencia. No, para lo que tú dices, para solucionar el problema de sitios sin patólogos, las preparaciones digitales son una maravilla, es una solución estupenda, ¿no? Funciona muy bien. Pues yo también tengo una pregunta. Cuando uno, ahora con el avance de todo el manejo del cáncer, inclusive se está hablando de empezar a hacer, o ya se hace más bien, quimioterapia intraoperatoria. Pero sí, para hacer quimioterapia intraoperatoria, pues hemos venido usando biopsias por congelación y todo este tipo de técnicas. Y pues se realizan en algunos tipos de cánceres esa quimioterapia intraoperatoria. A base de digitalización podríamos disminuir los tiempos en la oportunidad de la lectura de la patología. ¿Hasta qué parte proyecta el doctor Marcel que pudiera disminuirse esos tiempos? O sea, podríamos llegar en algún momento con estos desarrollos de software y con estas digitalizaciones, llegar a un momento en el que cualquier tipo de cáncer pudiéramos iniciar a intervenirlo de forma oportuna y temprana, más temprana, mejor dicho. Perfecto. Bueno, conocéis los sistemas de PCR a tiempo real, ¿no? Que es básicamente intentar hacer un estudio molecular cuantificando en tiempo real la curva de cuántas copias estoy obteniendo del ADN. Sí. Bueno, tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me has preguntado? Sí. Hay otro concepto muy similar que se llama la patología en tiempo real, que consiste en nosotros podemos procesar una biopsia en 15 minutos, igual que hacemos con una intraoperatoria, pero no en congelación, sino con tejidos fijados en formol, y apenas en 1 o 2 horas podemos tener lista una preparación. Eso es lo que llamamos la patología en tiempo real. Hoy en día es factible, lo que pasa es que requiere un equipamiento específico, ¿no? Pero es factible que una paciente llega a las 9 de la mañana, se hace una biopsia en el mamotomo, se hace una biopsia de mama, y nos la envían a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana yo estoy viéndola al microscopio y a la 1 de la tarde esa paciente sí tiene su diagnóstico. En apenas unas horas hoy en día es posible hacer un diagnóstico. Tenemos la tecnología disponible. Claro que sí, claro que... ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque es tecnología aún costosa, es tecnología que todavía se tiene que extender, ¿no? Cuando eso se universalice, llegaremos a eso que parece una utopía, que es que en vez de tardar una semana en llegarme el informe de anatomía patológica, me pueda llegar en 2 o 3 horas, ¿no? Eso lo vamos a vivir, Óscar, lo vamos a vivir tú y yo. Qué bueno, qué bueno. Me acabas de dañar un chiste.
En Colombia decimos que el patólogo siempre sabe todos los diagnósticos, pero demasiado tarde. O sea que ya te acabas de dañar el chiste, ya no vamos a poder volver a decirlo, así que eso. Ya, menos mal que me adelanté, menos mal. Por cierto, me gustaría preguntarle a los compañeros, a los amigos de San Luis, si allí durante su docencia utilizan preparaciones digitales, tanto en la docencia de histología como de anatomía patológica. Si es que lo sabéis. ¿Sabéis si allí se utilizan preparaciones digitales para estas asignaturas? Te va a contestar José, que es el que comanda el grupo. Ahí está. Nosotros cursamos anatomía patológica en tercer y cuarto año, en segundo y tercer, perdón, y no, utilizamos cortes histológicos, parafina, y lo veíamos en el microscopio. Vale. Bueno, se está extendiendo en docencia, se están extendiendo mucho. De hecho, es donde los estudiantes soléis tener ese primer contacto, ¿no? Durante la fase de aprendizaje es importante que ya empecéis a descargaros preparaciones que están disponibles gratuitamente en Internet. Puedes bajarte, por ejemplo, en la web de telepatología.es o en muchas webs simplemente pones descargar preparación digital. Y hay muchos visores gratuitos, ImageScope de Aperio, por ejemplo, es uno de ellos. Os recomiendo que juguéis con las preparaciones digitales porque están disponibles y porque se aprende mucho más y más fácil que mirando al microscopio. Muy bien. ¿Queda alguna pregunta en San Luis para hacer? Parece que está todo muy claro, Marcial, ¿eh? Sí, ya lo rematé. Bueno, veo que la sobreviviente de Concepción partió para algún lugar, así que entendemos que ha pasado también esto en la Facultad de Medicina de Concepción. Fueron avisados muy a último momento y evidentemente los pocos alumnos tenían otras clases obligatorias al mismo tiempo. No así la gente de San Luis, que hubo más tiempo para avisar y acordar el día y la fecha. Así que, bueno, queríamos agradecerte, Marcial, por darnos toda esta información que es muy novedosa. Entiendo que lo han aprovechado mucho los chicos de San Luis y dar por terminado este cuarto y último módulo de esta primera edición, podríamos decir, de esta cátedra de introducción a la telemedicina. Digo esto porque ya, por un lado, quería contarle a los alumnos, si es que no fueron informados, que van a recibir de cada uno de nosotros 4 de los disertantes una tarea de investigación a desarrollar. Ya han recibido la información del doctor Pedro Ramos de México y la mía. En estos días van a recibir la del doctor Oscar y del doctor Marcial, para que ustedes durante el mes de noviembre desarrollen investigaciones específicas de cada uno de lo que fuimos hablando nosotros y algún elemento accesorio. Nosotros en diciembre, en la primera quincena, vamos a evaluar eso y se lo vamos a devolver a la facultad, siempre en comunicación directamente con el área de docencia de la facultad. Esos trabajos me preguntaron cómo, y yo les sugerí que lo hagan en grupos pequeños de 2, pero sí en grupos para que interactúen. Y seguramente el año que viene, para el primer semestre, va a haber muchos más por ambos lados. Muchos más, por un lado, muchos más alumnos, no solo alumnos por cada una de estas facultades, sino más facultades en Chile, en Argentina, y por supuesto más facultades que se van a sumar en Colombia, en Uruguay, en México y en España. Así que va a ser muy interesante ver varias cámaras al mismo tiempo, de varias aulas en distintos lugares de Iberoamérica al mismo tiempo, y por supuesto más disertantes. Va a haber el doble probablemente de disertantes. Ya hay algunos temas comprometidos como telecardiología, teleterapia intensiva,
y telecirugía, cirugía robótica, machine learning y inteligencia artificial. Así que hay muchos otros temas así específicos dentro del área médica de colegas que están desarrollando esto, algunos incluso un poco en soledad, digamos, muy interesante. Así que los vamos a ir manteniendo informados a cada una de las facultades y seguramente nos vamos a ver en el primer semestre del año que viene. Así que a la gente de la Facultad de Concepción, a la gente de la Facultad de San Luis, a Marcial, a Oscar, que están acompañándonos hoy, a Richard, que es nuestro ingeniero electrónico, que siempre está por detrás en todo lo que tiene que ver la logística para que todo esto funcione. Queríamos agradecerles a todos y, por supuesto, seguimos en contacto, que hoy seguir en contacto es mucho más fácil que antes. Así que a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Augusto, desde San Luis, muchísimas gracias por todo. Todo salió muy bien, excepto esta última reunión, una interrupción. Gracias. Un abrazo gigante a todos y qué gusto verlos. Creo que este es un primer corte y de verdad los felicitamos porque la apropiación del conocimiento sobre estos temas pues es fundamental ahora para el desempeño y las nuevas competencias en estos nuevos sistemas de salud. Perfectamente. Bueno, desde la Red Iberoamericana de Salud Digital, les mandamos un gran saludo cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Saludos desde Concepción. Adiós.